¿Alguna vez sentiste que, aunque la puerta estuviera cerrada y las ventanas bien selladas, algo seguía entrando? Una presencia sutil, casi imperceptible, que transforma el aire del hogar en un silencio denso, como si la paz que tanto anhelas durante la noche se deslizara por rendijas que ni siquiera sabías que existían. Y por más que reorganices los muebles, enciendas inciensos o cambies las cortinas, la atmósfera no cambia. Todo lo que haces parece surtir efecto solo por instantes. Y luego, todo vuelve al mismo punto. Una inquietud sin nombre, un cansancio, sin razón, un malestar que no viene de fuera, sino que se instala por dentro. Tal vez lo que está cruzando tu puerta no tenga cuerpo, pero sí intención. Y lo más inquietante, quizás eres tú quien lo permite sin darte cuenta, porque hay hogares que parecen perfectos por fuera, pero que por dentro sangran en silencio. Lugares donde el sueño no descansa, las relaciones se desgastan, los hijos se enferman con frecuencia y hasta las plantas se niegan a florecer. ¿Qué sucede en esos espacios? ¿Por qué ciertas casas respiran miedo o estancamiento? ¿Y si el punto más vulnerable de tu hogar fuera justamente donde todo comienza, la puerta? Recuerdo una noche en la que fui llamado para visitar a una familia en Lisboa. La hija, de apenas 7 años, se despertaba todos los días a las 3 de la madrugada diciendo que alguien se paraba en el marco de la puerta, siempre en el mismo lugar, siempre a la misma hora. La madre, desesperada, instaló cámaras, cambió de posición la cama, colgó medallas y símbolos religiosos. Pero nada cambiaba, hasta que un detalle llamó mi atención. La puerta principal no tenía ningún tipo de protección vibracional. Era como una invitación abierta, aunque inconsciente, a cualquier cosa que deseara entrar. Aquella noche hicimos un gesto muy simple. 3 elementos consagrados, una oración sincera y la presencia total en el acto. La niña durmió sin despertarse por primera vez en meses, y desde esa madrugada el hogar empezó a recuperar su luz. No se trata de superstición, se trata de energía. La casa, al igual que el cuerpo, tiene un campo sensible que absorbe lo que la mente no percibe. Cuando la intención está ausente, el espacio se vuelve vulnerable. No es el objeto lo que protege, es el sentimiento que lo activa. Un símbolo. Vacío es solo materia, pero un símbolo despertado por la fe se convierte en escudo. Cada noche, cuando el silencio comienza a instalarse en casa, tenemos la oportunidad de elegir qué dejamos entrar y qué decidimos sellar. Hay un momento breve, casi imperceptible, entre el final del día y el inicio del descanso, en el que lo invisible se acerca. Y justamente ahí reside el poder de la intención. Un gesto pequeño pero consciente frente a la puerta, ya sea tocar la madera con reverencia, dibujar un símbolo con la mente, pronunciar palabras de luz o simplemente respirar con presencia, puede transformar todo el hogar. La mayoría cierra la puerta por miedo a lo que pueda venir de afuera, pero se olvida de que el verdadero caos encuentra fisuras por dentro. No es necesario creer para ser afectado, basta con olvidar sentir, porque lo que enferma una casa muchas veces no es lo que grita, sino lo que entra en silencio. Cuando decidas hacer ese pequeño acto cada noche, con verdadera intención, no solo estarás protegiendo tu casa, estarás afirmando al universo que tu alma merece descansar en paz. Y el universo escucha y responde, porque el hogar, cuando se sella con conciencia, deja de ser solo un refugio y se convierte en un altar, y ningún mal atraviesa un altar protegido por el amor. Antes de dormir, recuerda esto: la forma en que cuidas tu puerta refleja cómo cuidas tu esencia. Haz de ese gesto un ritual sagrado y observa cómo lo invisible se transforma.
Si este contenido está tocando tu corazón y aportando claridad a tu camino, apóyanos con un me gusta, suscríbete para recibir más mensajes como este y comparte tu experiencia en los comentarios. Tu voz también transforma. Escribe abajo: mi puerta vibra luz, y activa esta intención en tu hogar y en tu vida. Hay puertas que no crujen, pero hablan. Hablan en silencio, a través de lo que permiten o impiden. Y si escuchamos con atención, percibimos que cada entrada guarda la historia vibracional de todo lo que ya ha pasado por allí. Existe una inteligencia sutil en el aire que envuelve el hogar, una especie de memoria invisible que registra intenciones, emociones y pensamientos. Cuando esa memoria es ignorada, comienza a manifestarse. No con palabras, sino con señales. Bombillas que se queman sin razón, objetos que caen, aparatos que fallan. Son llamados discretos de un campo que ha perdido su equilibrio. Recuerdo un caso en Palermo. Un hombre enfrentaba pérdidas financieras, discusiones diarias con su esposa y una sensación constante de peso sobre sus hombros. Decía que la casa respiraba rabia. Todo había comenzado después de recibir un regalo de un ex socio, una escultura pequeña, aparentemente inofensiva. Nadie notó nada en ese momento, pero aquello bastó para alterar la vibración del ambiente. Se abrió un portal, no por la materia del objeto, sino por la energía que lo acompañaba, y algo entró. No una maldición, no una entidad, sino una frecuencia disonante, cargada de resentimiento. Cuando retiramos el objeto y consagramos de nuevo la entrada, todo comenzó a reorganizarse, no por magia, por coherencia vibracional. Muchas personas pasan años dentro de casas que respiran dolor sin saberlo. Se acostumbran al peso, al cansancio, al insomnio. Creen que es parte de la vida, pero no lo es. Lo que ocurre es que el campo energético del entorno se desalinea y comienza a vibrar por debajo de la luz, y el cuerpo, tan sensible como es, responde. La mente se confunde, las emociones se contraen, y lo que debería ser descanso se convierte en una batalla invisible. Por eso, un gesto simple frente a la puerta puede marcar el punto de inflexión. No tiene que ser algo complicado. La presencia importa más que la forma. Una vela encendida, con intención, una oración sincera, un símbolo trazado con amor. El gesto en sí es el lenguaje con el que hablamos con lo invisible, y lo invisible escucha con precisión. Un hogar protegido no es un lugar cerrado al mundo, es un espacio filtrado. El mal no entra por la fuerza, entra por la distracción, por la prisa, por la ausencia, y se marcha con el despertar. La casa no necesita ser perfecta, pero sí consciente. Cada noche, antes de dormir, la intención que colocas frente a la puerta es como una contraseña vibracional, y le dice al universo lo que puede o no puede entrar. La mayor protección no está en los objetos, está en lo que eres mientras los utilizas. Cuando la intención es pura, hasta el silencio se convierte en escudo. Y cuando el hogar vuelve a vibrar en paz, el cuerpo descansa, las relaciones se suavizan, los sueños regresan con belleza. Que esta noche, antes de cerrar la puerta, recuerdes que ese simple acto también es un compromiso con tu campo, con tu luz, y que ninguna sombra permanece donde habita la conciencia. Hay algo que pocos perciben. La verdadera oscuridad no entra de golpe, se infiltra poco a poco, por los bordes del día a día, por los gestos automáticos, por las palabras que no se dicen. Se acerca disfrazada de rutina, un pensamiento denso, una visita inesperada, un objeto olvidado en un rincón, y cuando la puerta no está sellada con intención, atraviesa sin pedir permiso. No hace ruido, solo deja una huella sutil en el aire, un leve malestar en el pecho, un sueño que no descansa.
Un niño que despierta siempre a la misma hora, como si algo lo llamara desde el otro lado. En una casa de Córdoba, una madre me contó que cada noche sentía un escalofrío al pasar por la sala oscura. Decía que no era miedo, era como si algo estuviera ahí esperando. A simple vista nada parecía fuera de lugar, pero los perros evitaban ese espacio, las plantas se marchitaban justo en ese rincón, y los sueños se repetían con los mismos símbolos. Puertas que no cerraban, pasillos infinitos, ojos invisibles observando desde la sombra. Lo que ella no sabía era que, semanas antes, la puerta había sido abierta para alguien que traía consigo más que palabras. Alguien que entró sonriendo pero dejó un silencio denso flotando en el ambiente. Fue necesario algo más que limpieza física. Hubo que restaurar la soberanía espiritual del hogar. No con rituales dramáticos, con amor, con atención, con plena conciencia. Ahí reside la diferencia. No se trata de impedir la entrada del mundo. Se trata de elegir con claridad qué puede quedarse. La energía que circula en la casa responde a lo que tú consientes. Y todo empieza en ese punto sencillo donde los pies se detienen al salir y se alinean al regresar. La puerta es más que un límite, es un umbral energético, una línea entre lo que nutre y lo que agota. Muchos preguntan si esto realmente funciona. Y yo respondo con historias de personas que volvían a soñar después de noches en vela, de niños que dejaron de llorar sin causa y comenzaron a reír otra vez, de familias en conflicto que hallaron paz tras sellar su entrada con una intención pura. No se trata de superstición, es coherencia entre lo invisible y lo visible. Donde hay intención clara, el universo coopera. Hay lugares donde, tras un simple gesto de protección, hasta el silencio cambia de tono. Ya no pesa, acaricia. El aire se siente más liviano. Los días fluyen con más sentido. Nada espectacular, solo lo esencial. Paz, ligereza, presencia. Antes de dormir, toca la puerta con respeto. Percibe lo que ella guarda. Di, aunque sea en pensamiento, aquí solo entra lo que me fortalece. Y observa cómo ese gesto, repetido cada noche, comienza a formar un muro invisible. No hecho de miedo, sino de conciencia. Porque cuando honras tu casa con presencia, le estás diciendo a la vida, merezco descansar en paz. Y la vida, en su lenguaje silencioso, siempre responde. Hay puertas que, al ser selladas con verdad, no solo protegen un espacio, despiertan un alma. Porque todo lo que cruza el umbral de un hogar también atraviesa el corazón de quien habita allí. Y si esa entrada vibra en desarmonía, es la propia alma la que comienza a fragmentarse en inquietudes, roces y vacíos. Entonces, el hogar deja de ser refugio y se convierte en un campo de batalla sutil. Pero cuando ese mismo umbral es recordado como sagrado, algo invisible se reorganiza. Como si la luz encontrara de nuevo el camino de regreso. Una vez en Marsella, un anciano me dijo algo que nunca olvidé. No es la cerradura la que impide el mal, es el amor con el que cierro la puerta. Y tenía razón. Fui testigo de su casa como un verdadero templo, aunque no había símbolos aparentes ni objetos de protección visibles. Pero había presencia en cada gesto, silencio en los rincones y una sensación extraña, como si incluso las sombras supieran que no tenían permiso para entrar. Era la intención del habitante la que creaba el escudo, no lo que se veía, sino lo que se sentía. Las fuerzas que tocan un hogar no eligen por las paredes, eligen por la frecuencia. Por eso, el acto de proteger la entrada no es solo un gesto de cuidado, es un decreto silencioso de soberanía espiritual, un sello invisible que no solo aleja lo que pesa, sino que atrae lo que eleva,
Cuando una casa es consagrada, incluso las palabras pronunciadas en su interior cambian de tono. Las discusiones se suavizan, los pensamientos se calman, los sueños se convierten en portales de sanación. Nada cambia de forma abrupta, pero todo empieza a respirar con más ligereza, y ese gesto, repetido con amor, se expande. Una puerta protegida ilumina una casa. 3 casas conscientes transforman una calle, y cuando más personas despiertan a este cuidado invisible, la sombra pierde fuerza, no por enfrentamiento, sino por falta de alimento. Porque donde la luz se asienta, el caos no encuentra dónde sostenerse. Antes de cerrar el día, acércate a tu puerta con presencia. Tócala como quien toca un portal entre mundos. Respira y afirma en silencio: en esta casa reina la luz, en esta alma descansa la paz. Ese simple acto tiene el poder de recordarle a tu mente y al universo que estás despierto y que nada, absolutamente nada, puede cruzar un hogar protegido por la conciencia. El hogar no es solo donde vives, es donde lo invisible escucha, donde tu intención crea un campo, donde lo sagrado comienza. Y cuando la puerta es sellada con verdad, hasta los ángeles se inclinan con respeto antes de entrar. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, escribe en los comentarios: mi puerta vibra luz. Que esa frase sea más que palabras, que sea tu contraseña vibracional, y que al pronunciarla tu hogar florezca como un altar silencioso en medio del mundo.